Dentro de los procesos de gestión, uno de los más importantes es el de gestión del riesgo. El riesgo, como sabrán algunos, quizás si estudiaron algo relacionado con finanzas o lo que sea, podemos reducirlo mucho, pero no podemos eliminarlo. Para los que estudiaron ingeniería, tal vez que no, que es algo más diferente que el tema de finanzas, van a encontrar que lo podemos hacer la analogía con el error. El error en la medición, cuando medimos algo de física, por ejemplo, que el error es inherente a la existencia de la medición, al instrumento de medición. Por lo tanto, así como pasa que no podemos reducir a cero el error, pero sí podemos conocerlo y gestionarlo y saber cuánto estamos cometiendo, lo mismo pasa con el riesgo. No podemos reducirlo, no podemos eliminarlo por completo, pero podemos reducirlo hasta un punto en particular que vamos a ver hasta cuál es ese punto en especial que podemos reducirlo. Entonces, al no poder eliminarlo, tenemos que tomar distintas acciones una vez identificado. Podemos o bien mitigarlo, es decir, tomar acciones correctivas para trabajar sobre ese riesgo y reducirlo. Podemos transferirlo, como es por ejemplo cuando uno contrata un seguro en un auto, está de alguna manera transfiriendo ese riesgo de que algo malo ocurra. Podemos aceptarlo, podemos decir, ok, yo acepto ese riesgo y tengo ese nivel de riesgo de que pueda pasarme algo malo, o bien puedo ignorarlo, que es lo que se trata de no hacer, es justamente ignorar el riesgo. ¿Podría haber una manera teórica de eliminar realmente el riesgo si elimináramos la fuente del riesgo y si elimináramos aquello sobre lo que está produciendo el riesgo? Por ejemplo, si uno dice, bueno, no quiero tener problemas con la computadora, no quiero tener problemas con la notebook, tiro la notebook, digamos, no uso más la notebook, no tengo más problemas con la notebook. Entonces, sería una manera teórica en realidad de eliminar el riesgo, pero no lo consideramos porque se supone que estamos trabajando con sistemas complejos. Entonces, vamos a tener como dos subprocesos, uno de los cuales es el análisis de los elementos que conducen al riesgo y otro es el tratamiento de esos riesgos una vez que están identificados. Entonces, el objetivo va a ser, como dijimos antes, puntualmente, es reducir los riesgos, pero ¿hasta qué punto? Hasta un punto que sea tolerable por la organización. Es decir, ¿hasta qué nivel es posible para la organización manejar riesgo o aceptar un riesgo determinado? ¿Está bien así o menos? ¿O está mal así? Bueno, un poco más. ¿Podemos aceptar un poco más de nivel de riesgo? Bueno, ese nivel tiene que establecerlo desde la alta gerencia, por supuesto. No puede ser la gente de seguridad de la información la que determine ese nivel de riesgo máximo que pueda aceptar la operatoria de la organización sin que, por supuesto, se dejen de cumplir las funciones del negocio. Y a su vez va a haber distintos conceptos que vamos a interrelacionar para entender el tema de gestión de riesgos. El primero es el de amenaza. Una amenaza que va a ser algo que puede afectarme negativamente o que si ocurre eso relacionado con otra cosa va a terminar elevando mi nivel de riesgo, algo malo que puede pasar. En cambio, una vulnerabilidad va a ser algo que puede fallar, un control que falló, algo que no estuvo bien hecho o bien calculado. Bueno, eso es una vulnerabilidad que por medio de una amenaza puede materializarse hacia un riesgo. Por eso, por medio, pues, si lo queremos poner una cadena, podemos decir una amenaza que está motorizado por un agente de amenaza, que es decir, algo que puede impactar negativamente sobre un sistema. Por medio de una vulnerabilidad, que puede ser, o sea, una falla en un control o un error en un control, o bien, imagínense, una seguridad física también puede ser una puerta, o sea, una vulnerabilidad en una cerradura puede ser un mal diseño que hace que se pueda abrir de alguna manera fácil. Entonces, en el caso de un software, tenemos el concepto de exploit, que es una pieza de software que permite explotar esa vulnerabilidad. Entonces, teniendo una amenaza, teniendo una vulnerabilidad y por medio de un exploit, podemos llegar a elevar o a tener un mayor nivel de riesgo, donde el riesgo conceptualmente va a ser la probabilidad de que algo malo ocurra, ¿no? La probabilidad de tener, el riesgo en sí es una probabilidad. El riesgo siempre va a ser, vamos a relacionarlo en nuestro caso con los activos de información, y un activo es todo aquello que va a tener un valor para el negocio, todo aquello que es susceptible de tener un valor comercial es lo que vamos a considerar un activo, que de hecho es lo que vamos a proteger, los activos de información. Entonces, al tener los activos van a estar expuestos de alguna manera, va a tener un nivel de exposición al riesgo o a las amenazas en función de las contramedidas que se tenga. Y lo que hacemos es tratar de incorporar contramedidas o incorporar salvaguardas, como se le llama también, para reducir ese nivel de riesgo y también reducir la posibilidad de que aparezcan nuevas amenazas o que si aparecen las amenazas no me impacten. Entonces podemos meter todo esto en una especie de ciclo para determinar la relación entre unos y otros y definir un poco los conceptos de la gestión de riesgos.
También vamos a tener como la política de seguridad, vamos a tener una política de gestión de riesgos que puede ser la política misma de la organización y va a ser de ahí por ahí un derivado de la política de la organización, de la política de gestión de riesgos de la organización. Nosotros, como dijimos, nos vamos a encargar de los riesgos relacionados con los activos de la información. Entonces, va a estar alineada tanto con la gestión de riesgos de la organización como con la política de seguridad que acabamos de definir hace un rato. Esto va a permitir que se cree un equipo de gestión de riesgo porque hay un montón de aspectos que no van a conocer las personas técnicas porque no son riesgos técnicos, sino riesgos operativos, riesgos de que pasen cosas con la seguridad física, como decíamos antes en un ejemplo. Y va a contemplar distintas cosas como, por ejemplo, los objetivos de la gestión, las definiciones de cuál es el riesgo aceptable que vamos a querer llegar, cuáles son los procesos que vamos a utilizar, las metodologías que vamos a utilizar. Esto es muy importante porque podemos incluir metodologías formales como Majerit, Mehari, Octavi, son metodologías formales de gestión de riesgos. Se van a definir roles y responsabilidades dentro del proceso de gestión y, por supuesto, los indicadores que nos van a permitir llevar adelante estos controles para medir, o las métricas, podemos llegar a decir, que me van a dar una idea de cómo estamos respecto a lo que queremos, que es la reducción del riesgo hasta un punto, hasta un nivel tolerable por la empresa. La primera parte entonces va a ser el análisis de riesgo, que implica primero la identificación. ¿Identificación de qué? ¿Del riesgo? No, antes necesitamos identificar los activos que van a ser susceptibles de ser amenazados y de que me eleven el nivel de riesgo. Entonces primero identificamos los activos de la organización. Después tenemos que asignarle un valor a esos activos, ¿no? Una evaluación de activos, digamos, monetaria o no, puede ser cualitativo o cuantitativo, esto se va a incluir dentro del análisis de riesgos y tenemos, una vez que tengamos hecha esa tarea de evaluación de activos, de identificación y evaluación de activos, recién ahí podemos hacer el estudio de las amenazas y vulnerabilidades que pueden llegar a afectar esos activos. Entonces, cruzando esta información, identificamos, evaluamos y después supimos cuáles son las amenazas que nos pueden impactar, recién ahí podemos estimar en función de la probabilidad de ocurrencia de esos eventos, o sea, de los eventos que pueden ser dañinos, por ejemplo, no sé, imagínense seguridad física, probabilidad de ocurrencia de un incendio. En el caso de seguridad lógica, probabilidad de ocurrencia de un malware dentro de la empresa, o un incidente de seguridad que tenga que ver con eliminación de información, o lo que sea. Probabilidad de ocurrencia de distintos eventos que, relacionado con todo lo anterior, nos van a llevar a la cuantificación del impacto de la ocurrencia de ese riesgo, de ese evento, de esa amenaza que se concretó finalmente. Entonces, si ocurre eso sobre un activo determinado, ¿cuánto perdemos en tiempo, en dinero, en imagen, en lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense cómo va naturalmente avanzando desde la identificación de los activos hasta el valor que tienen esos activos, la identificación de las amenazas que pueden afectarlos, estimar la probabilidad de ocurrencia de los posibles incidentes o eventos de seguridad, la cuantificación de ese impacto ante la ocurrencia de un evento y a partir de ahí este cálculo de riesgo real, que dijimos puede ser cuantitativo o cualitativo también, como la evaluación, cuantitativo o cualitativo, es decir, por ejemplo, podemos decir que el riesgo va a ser va a ser numérico, o bien va a ser, no sé, alto, medio, bajo, ¿no? Puede ser un riesgo que sea una métrica, un número, o bien, no sé, frío, caliente, tibio, o blanco, amarillo y rojo, o sea, una escala de colores, como se les ocurra, generalmente se hace alto, medio, bajo, ¿no? Que es algo estimativo en líneas generales, y en función de esto se va a hacer un estudio del costo barra beneficio, o sea, de la relación costo-beneficio de las contramedidas, porque las contramedidas me van a reducir el riesgo, pero si la contramedida es muy costosa, no me conviene aplicarla porque voy a perder más dinero del que perdería si tengo un incidente. Esto es importante entenderlo porque en función de esta cuenta, esta ecuación, se va a dar la decisión de tomar o no una contramedida y querer reducir el nivel de riesgo, por supuesto, en el tiempo. Esto se calcula extendido en el tiempo. Como dijimos que tenemos que identificar los activos y hablamos de activos como información, tenemos la clasificación de la información como parte de este proceso previo que vamos a hacer. Porque la clasificación de la información me va a permitir de alguna manera definir categorías de información en función de sus niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, si la información de repente pierde su confidencialidad a un determinado activo de información, ¿qué problema puedo llegar a tener? En el caso de que pierda su integridad o que no lo tenga disponible por un determinado tiempo, ¿qué problema puedo llegar a tener? Para esto, primero tengo que haber clasificado estos activos de información, por eso nos metemos en este proceso de clasificación de la información.
¿Y por qué se hace? Bueno, justamente porque si yo quiero proteger algo, primero tengo que saber cuánto cuesta, y para saber cuánto cuesta tengo que haber hecho un análisis de ese activo en este caso. Y en el caso puntual de la información, si yo quiero proteger la información de un atacante, tengo que ver cuánto dinero voy a invertir en protegerla. Bueno, va a ser en función de cuánto cueste esa información o cuánto problema tenga sobre esa información en el caso de que la pierda. ¿Bien? Y obviamente no todos los activos de información van a tener el mismo valor, ni quiero que todo el mundo acceda a todas las cosas. ¿Bien? Además, hay aspectos que pueden ser también por medio de la norma que me lo exige o la ley que me lo exige. O sea, la ley me va a exigir que yo proteja los datos sensibles, por ejemplo, de una manera en particular, por medio de una ley. Distintos países se manejan de una manera similar en cuanto a lo que son los datos sensibles. Así que bueno, la clasificación de la información me da el sustento, me da el soporte de todas estas cosas que vamos a trabajar sobre los activos de información. Y podemos definir, por ejemplo, distintos criterios como por cómo podemos clasificarle. Bueno, por su valor, por su vida útil, por la vinculación con personas. Por ejemplo, una información que la creó un gerente de área no es lo mismo que la información que la creó su asistente, o una secretaria, o un data entry, o un técnico, o un director general. O sea, la información va a estar relacionada con distintos criterios y tenemos que clasificarla a partir de distintos criterios. Y, por ejemplo, niveles pueden ser, no sé, niveles típicos van a ser, no sé, público, de uso interno y confidencial. O puede ser, no sé, público, privado, se pueden clasificar el nombre que quieran. Hay clasificaciones como estándar de los gobiernos, etc. Esto es un ejemplo de distintos niveles de clasificación. Y vamos a tener roles principales dentro del manejo de la información, donde se van a definir, lo va a definir la política, ¿quiénes van a ser los dueños de la información? Va a definir la existencia de dueños, se va a definir la existencia de custodios. El dueño de la información va a ser, por ejemplo, el gerente del área, ¿no? O sea, el que realmente es el que va a manejar todo eso desde un lugar por ahí más estratégico. El custodio de la información, vamos a tener una persona que va a ser custodio de la información, que va a ser tal vez el administrador de sistemas. Podemos pensar en el administrador de sistemas, que es el que garantiza que todo eso esté, que tenga una copia de seguridad, que esté almacenado en un lugar seguro. Bueno, de esa forma va a ser el custodio, el administrador de esa información, por lo tanto es un rol principal. Tenemos el rol de usuario, que es el que opera a diario con esa información, que no es el dueño de la información, no es quien la custodia, pero es quien la utiliza todos los días para producir nueva información, tal vez, porque dijimos que el dueño era siempre digamos, el responsable máximo de cada área, de cada unidad de negocios. Y finalmente tenemos el rol de auditor, del auditor de seguridad o del auditor informático en este caso, que va a auditar todas estas tareas que se estén cumpliendo entre todas las funciones de los demás.